Hola amigos y hermanos de su canal Jesús en mi hogar. Una vez más estamos por aquí para compartir la maravillosa palabra de Dios. Tenemos nueva vez o estamos nosotros acá en la casa de Abraham Sánchez haciendo estos hermosos contenidos que hemos hecho, que ustedes han visto durante estos días. Así que, Abraham, ¿cómo está? Un placer, hermana Natalie, estar en esta maravillosa plataforma. Estamos a su disposición. Amén. Abraham Sánchez, ustedes saben, ha estado otras veces en nuestro canal con temas tan interesantes como lo fue este de Daniel. Sí, tratamos unos temas de Daniel muy interesantes en el pasado. Esperamos que hoy usted nos tenga, pues, un tema también de interés. Bueno, usted sabe, Abraham, que a nosotros como canal nos gusta darle respuesta a preguntas que nos hacen algunos hermanos y amigos, aunque no directamente a través de los comentarios, pero sí dudas que nos expresan y que nosotros sabemos que tienen. Así que me gustaría que a la luz de las Sagradas Escrituras pues podamos responder, como nos dice la misma Biblia, a la ley y al testimonio. Así que no se vayan, quédense hasta el final porque estaremos hablando sobre qué es la iglesia, la Odisea y otras cosas que van en ese mismo carril. Así que Abraham, prepárese porque venimos con preguntas que ya usted sabe sin perder tiempo. ¿Qué es la iglesia, Abraham? ¿Qué es la iglesia? Una pregunta de mucho interés, por cierto. Bueno, yo creo que vamos a ir a las Escrituras. Amén. Y vamos a ver, creo que podemos comenzar por el Evangelio según Mateo. Busquemos el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 18. Mateo 18, creo que podemos ver el verso 20, pero vamos a tomarle el contexto un poco anterior. Pero vamos a leer primero el 20 y después contextualizamos. Dice allí: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, el Señor está en medio de 2 o 3 que se congreguen en su nombre. Pero viene desde antes, vamos a tomarlo. Dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y respóndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso ya en la relación entre hermanos. Ok. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 hermanos, ¿verdad? Toma a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí Jesús introduce el término iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A partir de estos textos podemos ver que la iglesia es un lugar de hermandad, donde los hermanos se tratan, es la congregación de los hijos de Dios. Fíjate que aquí habla de tu hermano. Sí. Y entre los hermanos puede haber conflictos, ¿verdad? Y entonces la iglesia es un lugar donde buscamos la conciliación entre unos y otros. Se presta como para un lugar donde nos tratamos como debemos tratarnos en el cielo. Yo creo que es una manera importante de comenzar a ver lo que es iglesia. Un lugar de hermandad, de buen trato entre unos y otros. Y la iglesia la constituyó Jesús. La iglesia obedece a un llamado de Cristo. El término iglesia, eclesía, quiere decir un llamado de Dios a los creyentes, vamos a decir. Ek viene de una preposición griega que es procedente de, y el término que
viene siendo la parte final de esa conjugación de palabras. Eclesía viene siendo como un llamado, procedentes de un llamado. Sería una buena explicación de lo que significa el término iglesia. ¿Y el llamado quién lo hace? El llamado lo hace el Señor Jesucristo. El Señor es quien llama a los suyos a su iglesia. Así que la iglesia es la congregación de los santos. Yo creo que esa es la definición más potable que podemos hacer del término iglesia. La iglesia es la congregación de los santos. Los santos son los que han aceptado a Cristo, los que han cedido a su llamado. Así que la iglesia también aquí vemos que está dotada de autoridad. Si no oye a uno o dos hermanos que tú reúnes para resolver un problema con él, entonces tú vas a la iglesia. Entonces en la iglesia hay autoridades que se puede convocar. La iglesia misma es un cuerpo con autoridad. La iglesia puede tener representantes, siempre los ha tenido, por eso dice la Biblia que Dios mismo constituyó a unos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros doctores, etc. Es decir, que en la iglesia hay dones. También habla de que fue dotada la iglesia de administradores como un don de Dios. Fíjate, así que la iglesia es un cuerpo con representantes y también dotada de autoridad como para resolver cosas. Porque fíjate lo que dice aquí, el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que nosotros aquí podemos mover el cielo como iglesia para que el cielo tome decisiones. Es cierto que eso lo podemos hacer dentro del marco de las verdades que Dios nos ha dado. La autoridad que Dios le da a la iglesia no es una autoridad que está por encima de Dios ni de su verdad revelada. Las autoridades de la iglesia tienen que tomar en cuenta la palabra revelada y a Dios. Porque si toman una decisión como iglesia por encima de la verdad dada, entonces se están saliendo del marco de lo que hemos recibido. Y termino dándote un detalle más. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir que la iglesia es una iniciativa no particular. Para que haya iglesia tiene que haber por lo menos 2 personas. Donde quiera que haya 2 o 3 en mi nombre ya hay una iglesia. Así que una iglesia es 2 o 3 personas, 10, 20, 100, 1000, no importa los que sean, que asumen la misión. Entonces la iglesia está sobre varias patas, que una de ellas es la misión, una es que tenga la verdad, porque recibió el llamado de Cristo, y una es que tenga creyentes. Una mesa se puede sostener sobre 3 patas, Sí. ¿verdad que sí? Pues lo mínimo, el soporte mínimo de la iglesia son esas 3 patas. Yo no soy la iglesia yo solo. Tienen que haber 2 o 3 o más. Yo no puedo ser iglesia si no tengo una verdad definida. Incluso si no tengo la verdad definida, porque tampoco es cualquier verdad. La iglesia no se inventa la verdad. La verdad la recibe de quien hace el llamado. Somos llamados a seguir a Cristo. Él es la verdad y todo lo que le enseñó a través de todos los profetas. Eso entonces define a la iglesia, no solamente el hecho de que haya personas, de que sean 2 o 3, que sean muchos, sino la verdad a la que se unieron. Y entonces también eso nos revela que para ser iglesia no tenemos que ser un organismo burocrático. La simpleza de 2 o 3 personas que asumen la misión y un orden, una organización. O sea, se organizan. Y cuando digo organización, no lo estoy diciendo en el término, vamos a ponerle una mayúscula, ¿no? Con minúscula, que tengan orden. Es de acuerdo al evangelio que recibieron, que les fue dado la verdad revelada. Si se planifica en ese sentido, son iglesias de todo derecho. La iglesia, el concepto iglesia en la Biblia nunca se enseña como una propiedad de organismos burocráticos, como los vemos hoy, muy distante de lo que fue la concepción de iglesia
en los tiempos primitivos. Wow, excelente. Usted sabe, Abraham, que hubo un niño que me hizo una pregunta. Yo se la voy a hacer a usted ahora, por si hay otros niños que tienen esa duda. Los niños a veces hacen las preguntas más complejas, más difíciles de contestar. Fue en base a este versículo, quizás no tiene que ver directamente con el tema, pero leíamos porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y él me decía, y si yo estoy estudiando yo solo, entonces Jesús no está conmigo. Porque como el versículo 2 o 3, entonces yo comencé a explicarle, puede ser que aparezcan otros niños por ahí porque Jesús en mi hogar lo escuchan familias y los niños tienen sus dudas. Entonces leyendo este versículo, él dijo y analizó, si son 2 o 3 y estoy yo solo, entonces Jesús no está conmigo. Bueno, eso es para hacer iglesia, deben ser 2 o 3, pero para usted tener una comunión con Dios eso debe ser personal, son dos cosas distintas. Usted en lo personal debe tener una comunión con Dios, usted debe conocer la verdad por usted mismo. De hecho, antes de usted ir a una iglesia, hacerse parte de otro o de otros para la misión, usted debe saber qué es verdad. Usted debe ser llamado a la verdad y eso lo lleva al cuerpo de quienes de la iglesia que creen como usted. Usted no se une con otra persona, atención. Usted se une con quien cree como usted aprendió en la Biblia, como el Señor le enseñó. Y entonces ahí sí usted se está constituyendo en iglesia. Así que yo creo que esa diferencia le da una respuesta a ese niño. No, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Usted debe estudiar la palabra de Dios, pero usted no es la iglesia, pero sí usted puede tener la verdad y usted puede tener comunión. Sí, no, muy interesante porque uno escucha a personas que dicen yo soy la iglesia, pero con la explicación tan trascendental que usted nos ha dado, pues tenemos claro. ¿Existe una iglesia que esté conformada de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras? Claro, el Señor tiene una iglesia en el mundo. Él mismo la constituyó. Y la iglesia trae una cadena a la que Cristo fundó estando en la tierra, porque en algún sentido la iglesia de Cristo existe desde el Edén. Adán y Eva eran la iglesia de Dios. Ellos salieron del Edén, cayeron, pero ellos fueron restituidos. Y ellos se hicieron voceros de Dios, de la verdad. Pero Cristo constituyó la iglesia. Él dijo, sobre esta roca, esta era Él. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Cristo fundó una iglesia. Y esa iglesia debe estar fundamentada en toda la verdad que Cristo reveló Él mismo y a través de todos los profetas que fueron inspirados por Él. Sí, qué bueno que hace esa aclaración sobre esta roca, porque cuando nosotros leemos la Biblia, pues no podemos ver el dedo sobre esta, pero encontramos muchísimos versículos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras donde dicen claramente que Cristo es la roca. Así que sabemos que Cristo es la roca, el fundamento de la iglesia de Cristo es justamente Él, Jesucristo. Muy interesante todo esto, Abraham. Así es. Lamentablemente, uno escucha, eso se ha hecho muy popular, que Dios puso a Pedro como el fundamento de la iglesia. Pero Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia debe ser Dios mismo, el Dios hombre. Y Pedro era solo hombre. Y la iglesia no está fundada en el simple hombre, está fundada en el Dios hombre, que es Cristo Jesús. Y la Biblia ya, tardaremos un tiempo viendo versículos que se refieren a que Cristo es la roca. Exacto. Y Pedro no es roca, el término Pedro se refiere a una piedrecita, a un canto rodado. Cualquier diccionario le puede decir eso al que quiera investigarlo, pero Cristo se refiere a Pedro. Tú eres Pedro, pero yo soy roca, y son dos términos muy distintos en la Biblia. Sí, claro. Usted sabe que mientras estamos hablando de iglesia, uno se traslada ya, Apocalipsis, las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Entonces, esas 7 iglesias, ¿son iglesias así tal cual que existieron? ¿Son periodos? ¿Son
¿Son tiempos? ¿Qué son las iglesias? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla de 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Eran iglesias literales. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, la Odisea, bueno, antes Filadelfia, etcétera, las 7 iglesias. Pero esas iglesias en sí son tomadas como figura, como ejemplo. Recuerda que a Juan lo que se le dio fue una visión y él debía dirigir cartas a cada una de esas iglesias. Pero cuando tú estudias bien el tema, te das cuenta que no se trata de la geografía del mar Egeo, donde estaban esas iglesias, sino que es un asunto de la historia. Por ejemplo, de que tú vas a Apocalipsis, te pone expectativas que van más allá de algo muy local, muy regional, muy circunscrito, en este caso específico, al mar Egeo. Dice aquí, la revelación de Jesucristo. Estoy en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, es una revelación de sucesos futuros. Se estaba contemplando la historia futura que tenía que ver con conocer qué tan pronto Cristo iba a volver y qué tan pronto iban a darse sucesos en relación, o que nos iban a ir diciendo qué tan próximo estaba su venida. La iglesia que iba a esperar a Cristo debía saber qué tan pronto Cristo iba a devolver. La idea de la vuelta de Cristo, de su regreso, está implícita en este capítulo. Por ejemplo, cuando tú ves el verso 7, 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Entonces, no se queda en el primer siglo, en 7 iglesias que había en la geografía del mar Egeo de aquel tiempo. Es la iglesia que espera a Cristo, es la iglesia histórica. Y si tú sigues viendo la situación de lo que se dice de las 2 iglesias, tú ves que aparece la lámpara del santuario, que somos luz, que aparece un altar del incienso. Tú estás dentro del santuario. Y el ministerio de Cristo en el santuario no fue una cosa del primer siglo, es una cosa de todos los siglos hasta que Él regrese, hasta que se acabe la expiación. Cristo entró al santuario a hacer la expiación. Y sin embargo, Cristo aparece caminando entre las 7 iglesias en el santuario. El candelabro, que tiene 7 lámparas, representan las iglesias, las 7 iglesias. Y entonces, esas 7 iglesias sí son 7 lámparas en el santuario, y el santuario es un ministerio de siglos, Cristo intercediendo. Obviamente las 7 iglesias son un símbolo de etapas de la iglesia cristiana, desde el primer siglo hasta que Cristo salga del santuario. Wow, muy interesante. Entonces, si las 7 iglesias son periodos proféticos, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos parados históricamente hablando y proféticamente hablando? Es una pregunta interesantísima y sobre la cual debe hacerse mucha aclaración. Porque entonces tenemos que entender un poco el santuario. Cristo murió en la cruz. La cruz viene siendo entonces el atrio, porque en el santuario, ¿dónde moría el cordero? En el atrio. Pero después del atrio, la sangre debía llevarse al lugar santo, la que no se derramaba en el atrio y que debía llegar hasta el lugar santo, pues llegaba hasta allí, y en otra etapa posterior debía llegar al lugar santísimo. El santuario se ilustra en un ministerio de lugar santo y lugar santísimo después del atrio. Uno era continuo y uno era único anual. Entonces, el ministerio anual, que era el del lugar santísimo, ocurría ya en la etapa final de todo el ministerio de un año. El año ritual hebreo era de 7 meses, ¿verdad? Pero el sacerdote, que era un símbolo de Cristo, así como el cordero era un símbolo de Cristo sacrificado, el sacerdote era un símbolo de Cristo, pero ya en su función de intercesión.
el sacerdote entraba al santuario y tenía que caminar a la luz de todas las lámparas, de las 7 lámparas del candelabro, hasta poder penetrar después hasta el lugar santísimo, que hay una lámpara que pertenece a ese lugar. Eso hay que un poco salir de la figura para llevarlo a la realidad. De hecho, cuando se abre la cortina, las lámparas alumbran todo el camino y entonces más allá del velo también alumbran después que la cortina se descorre, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pero el punto es que tú ves condiciones en cada una de las iglesias. La iglesia de Éfeso, que es la primera, tiene una condición y tú descubres que todas las condiciones que se describen de la primera iglesia coinciden todas en la condición espiritual de la iglesia del primer siglo. La segunda iglesia, que después de Éfeso es Esmirna, ¿verdad? Todas las condiciones de Esmirna, cuando tú la buscas en la historia, coinciden en la iglesia después del año 100. Del año 100 hasta el 313. Pero después, cuando tú pasas a la iglesia de Pérgamo, te encuentras que todas las condiciones de la iglesia de Pérgamo se dan en el periodo del año 313 hasta el año 538. Y así cada iglesia va teniendo un periodo. Después del 538, las condiciones de Tiatira, pues tú la encuentras después del año 538 hasta el año 1517. Y después pasas a Sardi, de 1517 a 1798, encuentras otra condición, que son todas las condiciones que se dan de Sardis en ese periodo. Y después, cuando vas a estudiar la iglesia de Filadelfia, te encuentras que todas las condiciones que se describen de Filadelfia, tú la encuentras desde el año 1798 hasta el año 1844. Esta es la secuencia en la historia y dentro del santuario. Todas las iglesias, las 7 lámparas están en el santuario, pero el santuario no es repitiendo, ¿no? El santuario no es un evento del primer siglo. Es un evento de toda la historia cristiana mientras Cristo intercede. Ya la Odisea, que es la última de las 7, es la condición más deprimente de todas las iglesias, la condición espiritual más deprimente, y es la condición de la iglesia del tiempo del fin. El tiempo del fin es el ministerio del lugar santísimo, que de hecho tiene una etapa de anuncio previo, desde antes de 1844, cuando la profecía de los 2300 días especifica que comenzaría el juicio de Dios. Una pregunta, Abraham, porque si estamos ahí, entonces hay que desmenuzar la Odisea. Ese nombre, la Odisea, ¿viene de algo en específico? Simplemente en la visión se puso por ponerse. Cada uno de esos nombres tiene un significado. Esos nombres son griegos, pero tienen un significado. Por ejemplo, la Odisea significa pueblo del juicio. Laos y Odisea es pueblo juzgado, o pueblo del juicio, o pueblo en el proceso del juicio. Entonces estamos viviendo en el tiempo del juicio y en el santuario hay intercesión, pero la intercesión tiene 2 etapas, una del lugar santo y una del lugar santísimo, y la intercesión de Cristo en el lugar santísimo es un proceso de juicio. En Israel, cuando llegaba el momento cuando el sacerdote ya iba a ministrar velo adentro, ese día quedaba decidida la suerte de todo el pueblo. Todo el año, cada día, los pecadores podían acudir al santuario y la sangre se asperjaba en el velo, en el primer departamento, el velo que dividía el primer departamento del segundo. Había sangre que no entraba adentro, pero sí se derramaba en el atrio. Pero hasta ahí llegaba el sacerdote, hasta el velo cada día. Pero el último día del año, el día de la expiación, era la última fase de expiación de Cristo y era el día del juicio. El que no se hubiera humillado en este mismo día
será cortado del pueblo. Es el día en que usted podía ser cortado del pueblo o permanecía definitivamente en el pueblo. Ese día tenía que ser santificado, tenía que ser purificado. Era un día para ponerle fin al pecado. Eso implica que en el tiempo tenemos un desarrollo de la vida, hasta que llegamos a un tiempo cuando nuestro crecimiento cristiano debe haber llegado a un punto culminante para que cuando el sacerdote salga, el día de la expiación de haber terminado, el día del juicio, pues podamos ser pesados en la balanza y ser hallados completos, aptos para ser parte, para que nuestro nombre quede en el libro de la vida. Amén. La Biblia habla de que algunos permanecerá su nombre en el libro de la vida, pero otros serán borrados. Muy bien. Esa es la condición de la Odisea. Los odicenses viven en esa etapa del juicio, pero su condición, a pesar de ser algo tan solemne, es deprimente. Sí, antes de que usted nos hable acerca de la condición, cuando usted empezó a hablar de las 6 iglesias anteriores, usted nos fue diciendo de tal periodo a tal periodo, de tal periodo a tal periodo. Entonces, la Odisea, ¿de dónde a dónde? Bueno, la Odisea, que es la iglesia del juicio, tenemos que medir su tiempo desde que el juicio comienza. Si hay algo contundente en la Biblia es que el juicio comienza en 1844. Merece un estudio Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. ¿No? El santuario es purificado porque los pecados nuestros se registran en el cielo, en el santuario. La Biblia habla de libros que anotan nuestros pecados. Y nosotros somos quienes estamos en el santuario por la fe. Pablo habla de entrar al santuario por la fe. Pero tenemos que estar sin mancha. Y también tenemos un cordero allí que nos limpia de todo pecado, un intercesor que apela por nosotros. Nosotros somos los que estamos presentes en el santuario y somos los que los contaminamos con nuestros pecados. Entonces, la Odisea comienza en 1844 ¿hasta cuándo? Hasta que se acaba la intercesión. Algunos creen, y esto es muy importante entenderlo, que el periodo de la Odisea se termina en la segunda venida de Cristo. Por más que usted analice esa conclusión, como que no resulta bíblicamente. Porque en el santuario, el día de la expiación no terminaba el año, terminaba la intercesión, la oportunidad en la que se podía buscar perdón. Pero después de eso había otra fiesta más, que era ya más allá del tiempo de gracia, ¿verdad? Y entonces era la fiesta de las cabañas, y la fiesta de las cabañas se relaciona con el milenio, pero el día de la expiación terminaba previo a eso. Había un lapso de 5 días entre el día de la expiación y el día de la cabaña, o sea que hay un marco ahí. La Biblia menciona que después que se acabe la intercesión de Cristo vendrán 7 plagas a la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis, vienen juicios de Dios a los que no se santificaron y al mundo pecador. Es decir, que la oportunidad del laodicense, de la iglesia de Dios en condición laodicense en la tierra, termina cuando termina la intercesión. Hay una discusión que ¿somos nosotros, es la iglesia laodicea o es la iglesia laodicense? ¿Cuál es la diferencia entre la Odisea y la Odicense? Bueno, si la Odisea es el nombre de la iglesia de Dios, pues entonces la iglesia de Dios estará siendo laodicense hasta que Cristo venga. Okay. Pero ser laodicense es ser tibio, es una condición de tibieza, y la iglesia de la Odisea está amenazada. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, eso me hace pensar, Abraham, entonces que no puede ser hasta la segunda venida, porque entonces estaremos siendo vomitados cuando Jesús venga. Cristo no viene a buscar tibios, o no viene a buscar su iglesia en condición tibia. Antes de que Cristo venga, tiene que haber un pueblo que esté caliente, que haya recibido el derramamiento del Espíritu Santo, que haya
superado la condición de pecado. Cuando digo superar la condición de pecado, no estoy hablando de cambiar la naturaleza humana intrínseca. Estamos hablando de cambiar un carácter que le dé lugar a la práctica pecaminosa. Es posible que en una condición debilitada, y Cristo dio ejemplo de eso, tomando nuestra naturaleza debilitada, Él pudo vencer el pecado. Nosotros, en una naturaleza debilitada como la que Cristo tenía, podemos vencer el pecado. No he dicho que Cristo tenía nuestra exacta condición pecaminosa. Estoy diciendo que Cristo tomó nuestra condición debilitada y entonces en esa naturaleza pudo vencer el pecado. Eso tiene que hacer el ser humano. Porque hablamos de ser como Cristo, pero mentira. No queremos ser como Él. Queremos vivir la práctica pecaminosa y lo que Cristo nos dio como ejemplo y testimonio fue victoria sobre el pecado. Amén. Entonces, eso debe ser el laodicense para salir de su condición de tibieza. Exacto. Entonces, la iglesia laodicea no llega hasta la segunda venida. Eso lo tenemos claro porque tiene que haber un cambio antes. No. La iglesia laodicea pasa con los fieles, como pasa con todas las iglesias. Cada iglesia pasa la antorcha a otra. Ok. Éfeso le pasó la antorcha a Esmirna, Esmirna le pasó la antorcha a Pérgamo, Pérgamo a Tiatira y así. La iglesia laodicense le pasa la antorcha a la iglesia triunfante. Okay. Pero la iglesia triunfante, atención, ya no es de las 7 iglesias, no es una de las 7 lámparas, porque las 7 lámparas, las 7 iglesias están activas en el marco de la intercesión. Aunque está en el santuario, la iglesia triunfante ya no está en el proceso de la intercesión. El proceso de la intercesión ha acabado porque Dios ha sellado a su iglesia. Y la intercesión tiene el objetivo de que el pecado sea perdonado, erradicado, el carácter sea transformado. Si bien Dios protegerá a su iglesia hasta que Él venga, ya el proceso de intercesión habrá terminado cuando Dios tenga una iglesia sellada, confirmada en la verdad. Y entonces eso es lo que se llama la iglesia triunfante, que también va a dar el fuerte pregón bajo el poder del Espíritu Santo, pero será una iglesia sellada, inconmovible. Esos términos no me los estoy inventando. Son términos que están en la comprensión adventista, tal como el Señor se los ha revelado a los adventistas, que habrá una iglesia triunfante y que habrá una iglesia sellada, confirmada en la verdad y que no será tibia, habrá superado esa condición y solo los que hayan superado esa condición de tibieza podrán ser parte de la iglesia triunfante. Pero a esa iglesia triunfante no se le señalan las condiciones que se le señalan a ninguna de las 7 iglesias con sus debilidades, etc. Ok, disculpe que lo interrumpa. Sí. Esa condición, porque ha mencionado mucho la palabra condición y tibio, okay. Esa condición de tibieza, ¿en qué consiste? La Biblia dice que es una condición de suficiencia propia. Podemos leerlo un poco. Aquí, el mensaje de la Odisea está en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tu pregunta es sobre la condición, ¿verdad? Exacto. Y el resultado, ¿verdad?, de esa condición. Bueno, el resultado de la condición laodicense es que van a ser vomitados. El laodicense va a ser vomitado. No es una amenaza, un cuco, como decimos nosotros. No, el Señor no está mintiendo. No tiene el objetivo único de asustarte. Sí tiene el objetivo de alertarte. Pero si en última instancia no dejas la condición de tibieza, vas a ser vomitado. No es un juego. Pasará. Y habrá vomitados. Entiéndase que el término vomitado significa rechazados. El Señor termina rechazando a una clase. Pero superada la condición de la iglesia de tibieza, pasa a haber una iglesia triunfante. Entonces eso pasa al cierre del juicio. ¿Ah?
Jesús viene a buscar una iglesia. Claro, Jesús vino a buscar a su iglesia, Él lo prometió, pero Jesús viene a buscar una iglesia no tibia. ¿Ah? No laodicense. Exacto, porque definitivamente condición y nombre, si nosotros creemos que el nombre de la iglesia es la Odisea, vamos a permanecer tibios, porque Cristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia de Cristo es la Odisea, y como ese es el nombre de la iglesia y no la condición, ¿ah? Entonces yo permanezco en la condición de la Odisea y tibio, porque eso es lo que el Señor viene a buscar. Equivocado. Dios viene a buscar a una iglesia que ha superado una condición de tibieza. Que ha salido de... No sé si me expliqué bien en eso, hermana Natalie. Si nosotros creemos que el nombre de la iglesia es la Odisea, y no que la Odisea es una condición de la iglesia, nosotros vamos a insistir en permanecer en la Odisea, que es lo que el Señor viene a buscar, porque eso es su iglesia. No. La iglesia de Dios no es laodicense. Ahora, la iglesia de Dios está en una condición laodicense. Cuando la iglesia supere su condición laodicense, ya no será más la Odisea. No podemos llevar el concepto, el nombre, el sustantivo, la Odisea, a algo inherente al pueblo de Dios. Es una condición que debe ser superada y la iglesia pasará a ser una iglesia triunfante que no le cabe la acusación de la laodicense y mucho menos el nombre la Odisea. Todas las iglesias y los nombres que tienen se están refiriendo a condiciones de la iglesia en distintas etapas, no a nombres propios de ellas. Ok. Wow, interesante tema. Como ustedes pueden notar, estamos un poquito a oscuras porque ya el sol está pues cayendo y qué hermoso. Ojalá pudieran ver qué hermoso este atardecer aquí en el campo. Pero Abraham, esta condición laodicense nuestra, que como pueblo de Dios, ¿cuál sería el llamado? ¿Cuál sería esa exhortación? Acaba de subir un pato al sí. ¿Cuál sería esa condición? ¿Cuál sería ese llamado que usted podría hacernos a través de Jesús en mi hogar para que con la ayuda de Dios, claro está, podamos pues salir de esa condición laodicense, porque no queremos permanecer así, queremos pues estar en ese grupo que será la iglesia triunfante, que esperará a Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor le dice, yo conozco tus obras. Uh-huh. Cuando dice yo la conozco, es que la estoy revisando, estoy viendo, tengo aquí anotado todo lo que tú haces, tu forma de vivir. Y el Señor está llamando a cambiar y a cambiar el concepto que cada laodicense, que cada cristiano de hoy que espera a Cristo, el concepto que tiene de sí mismo. Tú te consideras rico, que no tienes necesidad de nada, te sientes suficiente. Acaba con esa manera de pensar. Entiende que necesitas a Cristo, que no tienes a Cristo. Cristo está fuera de tu vida. El laodicense tiene a Cristo fuera de su vida, pero cree que tiene a Cristo. Eso es una condición muy deprimente, muy peligrosa. El laodicense no tiene a Cristo. Atención. Eso no lo digo yo. Wow, eso está fuerte. No, lo dice la Biblia. Está afuera y Cristo está llamando aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Déjame entrar. Entonces el laodicense no tiene a Cristo. Eso no quiere decir que la Odisea no sea una iglesia de Cristo, porque Él la ama, la tiene como parte de una lámpara en su candelabro. Pero el Señor puede quitar, sin que el candelabro se pierda, la lámpara puede ser quitada. Porque lo dice la Biblia. Quitaré tu candelabro de su lugar, uh-huh, y pondría otro. Entonces Dios sí tendrá una iglesia pura y limpia. De esa iglesia tenemos que ser. Inmediatamente salgamos de la condición laodicense. Eso no lo puede decidir un ser humano, ¿ok? Ni ningún humano lo podrá definir. Eso es un asunto espiritual. Solamente espiritual. El Señor sabrá solamente quién es suyo y lo escogerá. Aquí en la tierra nadie sabrá al final quién es de Dios, a menos que espiritualmente usted tenga la convicción de que usted le está obedeciendo, de que usted se rinde al Señor, de que usted ha entrado en una lucha, y inmediatamente usted haya recibido el sello de Dios, usted tendrá la misión y la convicción de que Dios llena su vida, sin alardear de que usted es mejor que nadie,
de que usted sí, aquel no, ese no es el caso, porque ya eso no es espiritual. Pero Dios está llamando a la audiencia a abandonar una condición deprimente de su condición espiritual, que deje su suficiencia. Y entonces dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro deseo, poder estar en el cielo con nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, hermano Abraham Sánchez, por acoger como siempre nuestra invitación. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este contenido. Qué bueno. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Le invitamos además a darle me gusta, a compartir y por supuesto a comentar. Dios les bendiga. Amén.